Amigos de Entre Caballeros, el día de hoy nos encontramos con un tema muy interesante porque, como sabrán la mayoría de ustedes, viene el año nuevo, o sea, vamos a arrancar este 2018 y vienen cambios que además siempre nos sorprenden, sobre todo a ustedes que están como muy en la parte de emprender, que tienen empresas. Cada año nos sorprende Hacienda y el gobierno con algunos cambios. Y este 2018 no va a ser la excepción. Vamos a comenzar el año con nuevas reglas en la parte de factura electrónica, que ha sido de repente un dolor de cabeza. Si ustedes ya comenzaron con esta parte, sabrán que el nuevo catálogo es complicado. Entonces, nos encontramos aquí con don Gilberto Sánchez y el motivo de la entrevista, Gilberto, es que nos platiques un poco sobre cómo ven de entrada ustedes el panorama, los cambios. Por experiencia propia puedo decir que no es un tema ya tan fácil, ¿no? No es tan fácil como venimos manejando la factura electrónica, pero a lo mejor ustedes me dicen, no, espérate, ustedes se están complicando mucho, el proceso es más sencillo. ¿Es mi percepción o sí viene como más complicado el asunto? ¿Qué incluye ahora esta factura electrónica? Bueno, lo primero es que se tienen nuevas validaciones para saber que la factura viene con los elementos que se requieren. Viene una conciliación contra los conceptos que se tienen en las descripciones y en las claves de producto de cada uno de los productos que tengan cada una de las empresas. Ahí es donde estriba probablemente un poco la dificultad, sí, claro, o un poco el trabajo de estar revisando exactamente cómo vincular una con otra. ¿Qué sucede? Cada uno de los negocios tiene una serie de claves de producto y el SAT emitió un catálogo donde tiene prácticamente todos los productos que puedan existir en el mercado, ¿no? Aquí lo importante es que los empresarios no piensen que tienen que reemplazar las claves de producto que ya tienen internamente y que vienen manejando desde hace mucho tiempo y que son las que conocen internamente y que son las que conocen los clientes y que son las que conocen los proveedores que les surten, etcétera, sino que una vez teniendo la clave y la descripción, al lado tienen que ponerle la clave y la unidad de medida que corresponden en el catálogo emitido por el SAT. Entonces, es nada más hacer la vinculación. Entiendo que es un tema más como de hacer como engorroso, no que cambie, ¿no? Se vuelve a lo mejor un poquito más complicado, digamos. Digamos que es un poco de talacha. Más talacha, exactamente. Pero también entiendo que el migrar a la versión 3.3 trae otros beneficios. Sí. Y de repente son los que no conocemos. ¿Cuáles son? Sí, bueno, esto le da la oportunidad al empresario de poder identificar, por ejemplo, que los RFCs y que la factura trae los datos genuinos y no tiene que estar entonces buscando si efectivamente la factura es válida. Sabemos que hay oportunidad de mandar la factura a validación a los servidores del SAT y el SAT nos envía una respuesta. Ya nada de que me invento una empresa para... Exacto, ¿no? Exacto. Esto nos da la oportunidad de que no suceda así. Ajá. Entonces, en términos generales, nos da la oportunidad, sí, de tener nuevas reglas de validación, pero también se quitan otras reglas que no eran necesarias y entonces ahí viene un poco la simplificación. Y seguramente en el muy corto plazo, algunas declaraciones anuales e incluso mensuales van a dejar de existir. ¿Por qué? Porque la información ya viene implícita en la factura, como ocurrió en otro comprobante fiscal que es el recibo de nómina. Hoy con las nuevas reglas y la nueva construcción de este catálogo, de este recibo, ya la declaración de sueldos y salarios ya no es necesaria. ¿Por qué? Porque toda la información viene justamente ahí. Entonces, ¿Qué se entiende, perdón, un poquito lo que pasa con las declaraciones anuales, ¿no? Que ya está precargada en algunos casos la declaración, cuando menos lo de sueldos y salarios. Efectivo. Para que ya quienes son asalariados o tienen ambos regímenes, pues ya parezca con la mitad, ¿no? Ahí está como por adelantado el trabajo, entiendo, ¿no? Correcto, sí. Esto en términos generales. Luego, sí, tenemos 17 catálogos adicionales, además de lo que vemos hacia productos. Tenemos catálogos para código postal, para método de pago, para moneda, para país, en fin, pero es mucho más sencillo.
Registro de descuento por concepto, también es muy importante. La verificación del Registro Federal de Contribuyentes del receptor. Hay nuevos complementos. Otro tema interesante es que no se permiten números negativos. Antes podemos decir, bueno, en lugar de una devolución a lo mejor hacemos una partida negativa y entonces eso hace un efecto inverso. Hoy eso ya no se permite y entonces da la oportunidad de que la operación sea como muy clara, muy transparente. Correcto. Ahora, en el tema concreto, y de mi parte yo creo que finalizaría con esto. De repente había muchos pymes, sobre todo, que a lo mejor se les había facilitado ya facturar por su cuenta. O quien tiene actividades profesionales, ¿no? ¿Para qué contrato un contador? Si la verdad es que me meto al SAT, hago mi factura y esto. Y ustedes son una empresa que se ha dedicado precisamente a facilitar ese tipo de procesos. ¿Qué decirle ahora con los cambios que va a haber en la versión de la facturación, ¿no? A lo mejor conviene seguir como lo veníamos haciendo, yo me meto directamente al SAT, o no, a lo mejor ya nos conviene pues contratar un proveedor como pueden ser ustedes. ¿Qué ventajas traería, ¿no? Este tipo de cuestiones? Muy importante es que todos los procesos estén ligados. Por ejemplo, cuando tú haces una factura, pues en automático el sistema descarga existencias de inventario, crea la cuenta por cobrar, si le estás dando crédito, le da el descuento al usuario, le da la comisión al vendedor y todo solo con hacer la factura. Entonces, la factura es un paso dentro del proceso. El proceso es la venta, es la compra, la venta, la generación de inventario. A final de cuentas, todas las compras y las ventas se convierten en pólizas de ingresos o de egresos en la contabilidad, ¿no? Claro. Esto es lo que facilita mucho los sistemas. Ya que lo tienes así, con un clic haces la contabilidad. Es decir, ya no tienes que ahora hacer la póliza de ingresos y de egresos y entonces por cada uno de los... No, el momento que haces ya el ciclo de compra-venta, en automático se manda la póliza, la toma el sistema de contabilidad y el sistema de contabilidad registra los asientos y ya puedes sacar estados de resultados, estados financieros, balances generales, lo que tú quieras, y con eso ves el estado de tu negocio. Y para la nueva versión de facturación, también hay, no sé, nos ayudaría en algún momento, pues como para simplificar este trámite Sin duda. de los catálogos. Sin duda, tenemos la oportunidad de seleccionar un rango de catálogos para que ya solo lo que se tenga que revisar sea muy poco y no tengas que meterte. El catálogo yo creo que del SAT debe de tener poco más de 60,000 productos. Entonces, cualquier cosa. Si tienes que meterte a cada uno para ver, nosotros hacemos que esto sea mucho más sencillo y que ya la selección sea muy clara. Ahora, el sistema no te puede decir, este es el sí, claro, sino te da un conjunto de una serie de opciones para que tú ya, dentro de un rango muy pequeño, selecciones. Entonces, esto va a empezar a partir del 1 de enero. Entonces, hay una facilidad adicional para quienes no lo hayan hecho, que lo hagan de una vez. Y de esta manera pues pueden cumplir adecuadamente con el tema, ¿no? Buenísimo. 2 temas adicionales muy rápido. Uno son cancelaciones de facturas, que también van a tener que cambiar un poco. Y esto en el sentido de que muchas veces se cancelaba la factura y a quien se la cancelabas no lo sabía. Él pensaba que la factura la podía deducir y el momento que la metía al SAT no se podía. Hoy, para cancelar una factura, a través del buzón tributario del SAT, se le avisa a la persona para ver si acepta la cancelación. Tiene 72 horas para revisar. Si en 72 horas no dice rechazo la cancelación, se rechaza automáticamente. Y por otro lado, la recepción de pagos, el complemento de recepción de pagos. ¿Qué es esto? Cuando tú haces una venta de contado, bueno, pues se genera la factura. En la factura le dices con qué te pagó, si fue con tarjeta de crédito, si fue con efectivo, lo declaras y listo. Pero si de pronto tienes un anticipo, todavía no tienes la factura y después se emite la factura, puedes poner nuevamente ahí con qué te pagó y tal. Pero si haces pagos diferidos o pagos en parcialidades, tienes que emitir después un recibo de pago. ¿Ok? Solo en ese momento entonces tendrás que hacer recibos de pago, que son comprobantes fiscales digitales nuevos que propone el SAT
para poder vincular a la factura electrónica. Entonces, eso hace que tu contabilidad y la facturación estén siempre en orden, finanzas sanas. Gilberto Sánchez, director general de Asfer, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido como muy enriquecedor. Ahí tienen ya el dato, saber que sí es un poquito más laborioso, pero que también hay muchas ventajas. Seguro. ¿No? Y entonces, la verdad, no tenerle miedo. Gilberto, pues muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. No, bueno. El gol del gol del gol. Ok. Listo. ¿Listo para hacer estrella? Seguro. Eso es todo. Eso es todo. Es la pregunta básica.